Hola chicos, este es un podcast de la Iglesia Cristiana de Cortázar, realizado por el grupo de jóvenes en Cristo. El propósito de esta primera emisión y de todas las que vienen, si Dios nos permite estar con todos ustedes, es la difusión del nombre de Cristo a todos aquellos jóvenes que no le conocen y edificar a aquellos que iniciaron su caminar con Él. Les recordamos que pueden participar con nosotros enviando sus preguntas a iglesiacristianadecortazar@gmail.com. Y para abrir este podcast, los temas de hoy se centrarán en responder una serie de preguntas que nos cuesta comprender o entender la idea como tal. Se va a aclarar quién es Dios, cómo hablar con Dios y cómo construir una relación con Él. En esta ocasión nos acompaña Josué. Hola, buen día. Nos acompaña Fernanda. Hola, ¿qué tal? Y su servidor, Kevin. Así que Josué, platícanos un poco de quién es Dios. En esencia, ¿qué es esto? A ver, platícanos. Realmente responder la pregunta de quién es Dios es complejo. Y no creo que podamos dar una respuesta al 100%. Podemos dar aproximaciones. Ahora, si nos centramos en responder quién es Dios, hay muchas ideas. Por ejemplo, la existencia de tantas religiones, la existencia de la opinión de la filosofía inclusive, todos tienen un poco que opinar. Sin embargo, a nosotros que hoy nos interesa saber es qué dice la Biblia de quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ahora, la Biblia menciona que para conocer a Dios es necesario conocerlo a través de su palabra. Eso es lo primero. O sea, ¿estás diciendo que lo que tenemos que hacer es leer la Biblia como tal? Porque la Biblia misma marca que es la única forma que tenemos de conocerle realmente, de dar una aproximación. Ahora, algo que establece la Biblia es que fue Dios mismo el que se acercó al hombre. Eso es algo que marca una diferencia entre la filosofía y las religiones y las propias ideas de la Biblia, ya que las religiones y la filosofía lo que enmarcan es que el hombre estaba en busca de la verdad, en busca de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que no, que el hombre en realidad no le interesa nada de eso, está buscando nada más pues ideas vagas. Y es cuando entra Dios y se presenta. Yo creo que eso es muy importante porque muchas veces tenemos esa idea de que nosotros somos quienes buscamos a Dios, cuando eso que nos estás diciendo es totalmente lo contrario. Dios es el que da el primer paso y el que nos busca a nosotros. Así es, según la Biblia esto es una verdad. Ahora, el hombre puede conocer a Dios de muchas formas a través de la Biblia. A través del estudio de ella uno puede llegar a conocerlo realmente. Pero para iniciar, las formas más usuales y más sencillas de saber quién es Dios es a través de la lectura y estudio de sus nombres. Verán, Dios, el Dios de la Biblia, tiene muchos nombres. Y cada uno de esos nombres podríamos decir que son adjetivos. Adjetivos tienen parte de su esencia. Como ejemplo podemos marcar uno de los más comunes, que es Él. ¿Solo Él? Solo Él. O sea, ¿te refieres a Él como persona o...? No, el nombre es Él. O sea, ¿no estás diciendo que el nombre como tal es Él, o sea, Dios, Él? Ese es uno de sus nombres y significa prominente, fuerte o poderoso. Entonces, cuando leemos este nombre de Dios, estamos diciendo eso. Estamos marcando que Él es fuerte y prominente. Entonces tenemos que por cada nombre que Él nos da o como Él se presenta, nos está dando características de Él. Así es. Además, cada nombre fue dado a una persona en un contexto. Para entenderlo con toda claridad, pues te tiene que hacer el estudio del nombre, a la persona a quien se le reveló y qué contexto fue cuando Dios dio ese nombre. Entre otros podemos encontrar Elohim, que significa creador. Podemos encontrar Jehová o Yahweh, que es el nombre más común de Dios. Algo especial que se puede mencionar sobre este nombre es que es el más respetado, el más santo. Incluso se le menciona como el nombre propio de Dios. ¿Sí? Oh, ya veo. Y de él tenemos muchos más, como sería Jehová Jireh, que es el Señor provee, o Jehová Nisi, que es el Señor es mi bandera o mi identidad. Entonces, así podemos ir estudiando y viendo que cada nombre del Señor nos revela una pequeña porción de lo que Él es, como si fueran pequeñas migajas que Dios provee
para evitar empacharnos de toda la información que puede tener el simple hecho de saber quién es Dios. Tenemos entonces muchos nombres con los cuales Él se presenta ante los hombres en algún punto específico de la historia, pero podemos tener la certeza de que no importa cómo se presente Dios ante nosotros, Dios siempre va a ser Dios. Va a ser el mismo, con las mismas características y con las mismas cualidades que lo representa. Exactamente, no es que Dios sea polifacético o que tenga muchas facetas, podrías decir. Claro, o sea, que simplemente tiene bastantes nombres como nosotros, Juan Rodríguez, el José Luis, o sea, simplemente Dios tiene distintos nombres en esta parte, como tú lo dices, o sea, es el mismo Dios, pero tiene diferentes nombres, como tal lo dices, ¿no? Sí, así es. Tenemos que entender que no es tanto como nosotros, ¿no? Que tenemos distintos nombres, Juan Pérez o cosas de estilo. En Dios es que es un ser tan complejo. Si el ser humano es complejo y todos dicen eso, ¿no? El ser humano es el ser más complejo, su cerebro, todas sus partes, ¿no? Ahora imagínense al Creador mismo. Es muy difícil poner adjetivos, es muy difícil intentar sintetizar, resumir todo lo que es Dios. Entonces, para ofrecernos a nosotros posibilidad de conocerle, nos proporciona sus nombres. Aparte de que también tenemos que tener en cuenta el hecho de que estas presentaciones fueron en distintos puntos de la historia y en diferentes lugares y a diferentes personas. Uh-huh. Entonces creo que también eso tiene que ver que se presentó de una manera más accesible o más cercana a la persona a quien se estaba presentando en ese momento. Sí, más profunda, ¿no? Uh-huh. Ahora, la forma más sencilla y fiel que nosotros tenemos y que Dios estableció para conocerlo a Él o para acceder a Él es a través de la persona de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Sí, Juan 14:9 nos dice lo siguiente. Está Jesús hablando con sus discípulos. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que aquí está diciendo Jesús es el que lo ha conocido a Él. El que se ha acercado a Jesús ha visto a Dios mismo. El que ha tenido una relación con Él, ¿es lo que dices? Exactamente, porque Jesús tiene dos nombres principales, el de Jesús y Emmanuel. Emmanuel es un nombre de Dios, el que significa Dios con nosotros. Podemos establecer que si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer primero a Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque es la manera más simple, más sencilla que Dios mismo ideó para poder comunicarse con el hombre. Se igualó al hombre para poder hablar su idioma, para estar bajo las mismas condiciones, bajo el mismo contexto y que la comunicación sea efectiva entre él y los hombres. Ok, ya establecimos quién es Dios de alguna manera, pero ahora, ¿cómo podemos hablar con Él? ¿Cómo entablamos esa comunicación para que no vaya en un solo sentido? Porque muchas veces tenemos la idea de que la oración es eso, una oración unilateral, donde yo hablo y nunca recibo una respuesta. ¿Cómo puedo realmente hablar con Dios? Cabe recalcar aquí que estás diciendo que se habla a través de Jesús, o sea, dices que Jesús es como ese camino, ese puente de conexión que tenemos hacia con Dios, el Padre, para hablar y tener esta relación. O sea, estás diciendo esto. A ver, explícanos un poco más de ello, por favor. Así es, Kevin. Es Jesús el camino, es Jesús la puerta. Así lo dice la Biblia. La única forma que tienes de poder llegar al Padre es a través de Él. Ahora, una vez que conociste a Jesús, una vez que has tenido y establecido ya una relación con Jesús, tienes acceso a Dios mismo, porque Jesús es Dios mismo. Cuando nosotros queremos hablar con Dios, primero tenemos que responder, ¿es posible? Hay muchas ideas alrededor de esto, ¿no? Hay quienes dicen que no es posible entablar una relación con Dios, que es un Dios impersonal. Hay otros que creen que sí se puede llegar a comunicar hasta un nivel, pero la Biblia lo que menciona es que tú puedes entablar una conversación con Dios como lo entablarías con cualquier otra persona.
siempre y cuando hayas cumplido con lo primero, que es conocer a Jesús. O sea, una plática, como ahorita tú y yo estamos hablando, así estás diciendo que podemos llegar a tener esa cercanía con Dios y Él nos escucharía como así técnicamente nosotros hablando. Técnicamente, como dices, eso es lo que dice la palabra. Josué, ¿hay una serie de pasos o unas reglas o algo que tengamos que seguir para estar seguros de que Dios nos está escuchando? Realmente, como pasos yo creo que no, o como una regla o como una pauta no, porque, bueno, si tú te pones a pensar, nunca sigues una pauta de conversación cuando vas a hablar con tus amigos, ¿no? O cuando vas a hablar con tus papás, o sea, no es decir, paso número 1 para hablar con mi papá, paso número 2, no. No, pues no. ¿Verdad? Entonces, lo primero es entender que es hablar, no, ni más ni menos, es hablar. Ahora, sí existen algunos principios, unos principios que nos guían a cómo establecer la conversación, ¿no? Por ejemplo, nos dicen de qué podemos hablar. Mateo 6:6 nos dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estos versículos simplemente nos están dando una guía, existen muchísimos. Lo primero que nos dice es, cuando quieras hablar con Dios, tienes que apartarte, tienes que establecer un lugar, tienes que darle un espacio. Y un tiempo. Así es, porque necesitas concentrarte también, necesitas hablar simplemente. Uno no puede ir en medio de un camión que está lleno, ¿verdad? Cuando te subes. Claro que no. Oye, ahora que tocas ese tema de tiempo, he escuchado ahí que el tiempo con Dios no nace, se hace, ¿no? O cómo buscaríamos también esta parte en tiempo de hablar con Dios, porque creo que como todos también estamos un tanto ocupados e incluso tenemos muchas tareas día a día. ¿Qué nos puedes también decir de esta parte del tiempo con Dios? ¿Se hace, nace? Platícanos un poco. Pues creo que este versículo responde a esa pregunta. Si quieres hablar con Dios, necesitas dedicar un tiempo. O sea que no se da espontáneo, no va a venir de la nada, requiere un esfuerzo. Pero es un esfuerzo de verdad muy pequeño, es como cuando tú abres tu celular y mandas un mensaje a tu amigo. Te tomó ese tiempo, te tomó esta actividad. Es algo que tiene que tener iniciativa. Exacto, iniciativa de tu parte, porque recordemos, Dios dio el primer paso, ¿sí? Ahora, ¿de qué podemos hablar con Dios? Le puedes contar de todo. Le puedes contar de tus anhelos, le puedes contar de tus deseos, de tu día a día, de cualquier cosa cotidiana. De eso puedes hablar con Dios. Hasta lo que me pasó el día de hoy, o sea, ¿estás diciendo que todo? ¿Literal todo? Sí, así es. Pues el versículo lo dice. Cuando estés en tu cuarto, dirígete al Padre. Primero te está presentando a Dios como un padre, como tu papá. ¿Cómo que hablas con tu papá? Con tu papá llegas a hablar de todo. Desde lo más importante de tus acontecimientos, en la escuela, en el trabajo, hasta pues lo más cotidiano, ¿no? Lo más ridículo. Se puede hablar con tu papá, con tu mamá. Entonces Dios te está diciendo que entres en esa confianza. Pero esto es algo gradual, ¿no? Entre más conoces a una persona, como lo vimos en el primer tema, más vas a poder hablar con él y más profundas van a poder ser esas conversaciones. Sí, exactamente, es algo lógico. Por ejemplo, entre más conozcas a Dios, como dices, más sencillo te será conversar con Él. Si lo pensamos de alguna otra manera, cuando recién conoces a una persona, que recién empiezas a conocerla, ¿no? Es difícil. Hay muchos silencios. No sabes ni de qué hablar, ¿no? En un ejemplo que yo les dijera a ustedes. Hola, ¿cómo están? No, pues bien, no, bueno, se entiende, bueno, la idea es un tanto menos personal, no hay como esa sensibilidad en hablar con la persona, no tienen esa unión en cada tema que se habla, ¿no? Sí, se habla del clima, se habla del fútbol, de las noticias relevantes que todo el mundo conoce. Se tocan temas más triviales. Exactamente, porque no se conocen. En cambio, cuando hay un conocimiento más profundo, podemos hablar ya de qué sentimos, qué nos está pasando, qué nos incomoda, qué temores tenemos. Sí, porque con el tiempo nace la confianza. Y con la confianza, la intimidad. Y con la intimidad,
empieza a haber una relación, empieza a haber un amor, empieza a existir la amistad. Bueno, esa es la manera en la que nosotros podemos hablar con Dios, pero algo que te comentaba hace un momento, ¿cómo escuchamos esa voz de Dios? ¿Cómo sabemos que nos está respondiendo? ¿Cómo a lo mejor si yo tengo una duda y voy en la intimidad a contársela a Dios y yo espero una respuesta, ¿cómo sé que me la está dando? Ese es un tema para mucho estudio también, pero en pocas palabras, la Biblia menciona que las ovejas oyen la voz del pastor y saben que les está hablando. Lo que quiere decir eso es que conforme más te habitúes, conforme más relación tengas con Dios, más le conozcas a través de su palabra, vas a empezar a discernir. Es muy curioso cuando Dios te empieza a responder, porque lo hace de muchas maneras. Lo hace a través de la palabra misma. Cuando estás leyendo, de repente ves la respuesta a lo que estabas preguntando. Y muchas veces son como que versículos que leemos varias veces, ¿no? Y de repente te llega una idea totalmente diferente y tú dices, wow, es lo que estaba esperando. O este versículo lo he leído 10 veces antes y nunca lo había visto desde este punto de vista. O Dios me está respondiendo ahora. Es como tener esa sensibilidad de querer escuchar y de ser receptivo para lo que Dios te está diciendo. Exactamente. En otras ocasiones simplemente va a ser a través de, a lo mejor, de tus propios papás, a través de tus líderes. Es muy curioso cómo Dios habla. Inclusive hay veces en donde la respuesta la sabes. Y no hay, es complejo. Solo puedes entenderlo bien si te animas a hacerlo. Cuando lo vives. Ajá. Algo importante de hablar con Dios es que no lances la oración o la charla al cielo. Porque realmente Dios no está ahí en el espacio, en la eternidad del espacio, cachando oraciones. Realmente el lugar donde está Dios es a tu lado, está cerca de ti. Entonces cuando hables con el Señor, lo que puedes hacer es incluso invitarle a pasar. Si lo vas a hacer en tu sala, invítale a sentarse. A lo mejor si va a ser en tu cuarto, invítale a pasar a tu cuarto y sentarse en tu cama. O sea, nos hablas de tener esa relación de amistad total con Dios, en este caso, o sea, llegar a ese momento tan íntimo, o sea, tener una relación tan él que sea algo normal para nosotros estar hablando con él. Sí, eso es exactamente lo que la Biblia nos dice que es posible hacer con Dios. El dejar de verlo ya como ese Dios impersonal que está lejos de nosotros y empezar a verlo como un amigo, así como se le presentó a Moisés en algún momento. Le dijo, yo soy tu amigo. Así es como nosotros tenemos que verlo para podernos acercar a Él y tener esa confianza de poder hablarle y decirle todo lo que sentimos. Exactamente, y esa es una característica de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, única. Si uno estudia otras filosofías, otras religiones, se van a dar cuenta que los dioses suelen ser crueles y muy lejanos, y que en la mayoría de veces solo les importa ellos mismos. En cambio, cuando conocemos al Dios de la Biblia, a Jehová, empezamos a entender que Dios siempre ha querido acercarse a nosotros, que ha propuesto los medios y que lo hizo a través de Jesús. Entonces aquí tenemos que Dios es el que se está acercando a nosotros, porque muchas veces tenemos como que esa idea de que somos nosotros quienes buscamos a Dios y no tenemos en cuenta que es Él el que se está acercando a nosotros y el que está dando el primer paso. Como que eso es muy importante, el dejar muy claro que Dios siempre está dispuesto, que somos nosotros muchas veces los que nos alejamos o los que decimos, ahorita no, espérame después, ahorita no tengo tiempo. Como establecer que Dios siempre está ahí para nosotros y que Él siempre está dispuesto a tener esa intimidad con nosotros y esa relación. Bueno, ahora, ¿cómo construir una relación con Él? Ya hablamos de quién es Dios, cómo hablar con Dios, pero ¿cómo construir una relación con Él, una relación verdadera? Como ya lo estamos hablando, ¿cómo? Sí, pues realmente los primeros pasos ya los vimos. Primero es creer que hay Dios, ¿verdad? Y conocerle. Lo segundo es hablar con Dios, o sea, empezar a que esto sea personal. Que no solo sea algo que te contaron, sino que tú mismo ya lo estás viviendo. Y lo segundo es atreverse a caminar.
a caminar con Dios. Caminar, ¿cómo? A ver, es un poco más específico. ¿Hablas de realmente llevar un paso con Él o cómo? Sí, es pasar tiempo con Él. Es darse tiempos. ¿Sí? No solo hablar, por así decirlo, ¿no? Sino tocar temas profundos. Y luego caminar con Dios no solamente es hablar, no solamente es la oración, son experiencias del día a día, de la vida diaria, en donde te das cuenta que Dios está contigo si tú le invitas, si tú le propones. Él va a tomar la palabra y lo va a hacer. Recordemos, Dios dio el primer paso, su disposición está completa. Entonces, ¿quieres tener una relación con Dios? Pues toma la palabra del Señor, acéptate a Él. Las puertas están abiertas. Si nosotros queremos tener una buena relación con Dios, tampoco debemos de olvidar a fin de cuentas quién es Él, ¿no? Así es. Nunca olvidarse de quién es Dios. La palabra de Dios menciona que tenemos una puerta enorme abierta a relacionarnos con Dios, a intimar con Dios. Él puede ser nuestro mejor amigo, nuestro propio Padre, Él es nuestro Señor, y tantas situaciones. Y nos invita a entrar a una verdadera confianza, a un círculo de confianza sorprendente. Pero también menciona en la Biblia, dice, todo el hombre es conocer a Dios y temerle. Aquí hay algo interesante, porque conocer a Dios significa todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Llegar a pasar tanto tiempo con Dios que ya es tu conocido, que ya hay una amistad entre ustedes dos. Él te conoce a ti porque tú le has hablado de tu persona y ahora tú conoces a Dios porque has leído su palabra. Josué, mencionas de que también tenemos que temerle a Dios. ¿Cómo es posible que si Dios se presenta ante nosotros como nuestro amigo, como nuestro Padre, tengamos que tenerle miedo? La palabra temer que mencioné no significa en su totalidad miedo. Significa más tener un respeto profundo a Dios. Eso es lo que estábamos platicando. Cuando hables con Dios no tenemos que olvidar que Él es el Todopoderoso. Y llegar a atravesar ciertas, excesos de confianzas, inclusive groserías que puedes llegar a ver, ¿no? Groserías en tu actitud, hablando de eso, ¿no? Una irreverencia. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Ahora, realmente la palabra temor también tiene una connotación del miedo, de que no te olvides que estás hablando con el que lo creó todo. Es como si redujéramos a Dios, solo por ejemplo, a que fuera el sol a distancia, a cierta distancia prudente, es muy bueno. Sales y lo puedes disfrutar, sientes su calor, sientes su calidad. Pero si no le tienes el respeto suficiente y te acercas a lugares que no fuiste invitado, digámoslo así, el sol puede destruir, ¿verdad? Ahora, con Dios hay algo muy, muy especial. Él te protege. Él detiene toda esa potencia que te podría destruir, la detiene a tal grado que puedes acercarte a Dios a lo máximo. Sí, porque era algo que comentabas. Decías que cuando teníamos esa charla con Él, debíamos de imaginar que Él estaba a nuestro lado. Entonces, si Él es tan poderoso como sabemos que es, ¿cómo es que si teniéndolo tan cerca no nos puede dañar? Es lo que te mencionaba. También, estás diciendo que, seamos amigos de Dios, tengamos esa cercanía, pero nos estás aclarando que hay que tener mucho cuidado con esa línea de tratarlo como amigo, pero no faltarle el respeto, porque que no se nos olvide que es Dios. Es todo Dios, pero también es nuestro amigo. Entonces nos dices que hay que tener mucho cuidado con Él, ¿no? Con esta parte, ¿no? A lo que me refiero es eso. Dios detiene toda su poder, toda su potencia, toda su santidad, para que nosotros no seamos destruidos. Para que podamos acercarnos con esa confianza. Ahora, la Biblia menciona que podemos entrar en total confianza delante de su presencia, porque Dios ha decidido que así sea. Él ha decidido detener todo ese
como les mencionaba, ese poder que Él es para no destruirnos y dejarnos estar cerca de Él. Lo que advierte de tenerle miedo es de que no seas irreverente, de que de repente no creas que estás delante de su presencia porque pues tú eres, no sé, como dicen, la última Coca-Cola del desierto y el Señor quería estar contigo. Ahora, tenemos que establecer eso. Dios sí quiere estar contigo, pero es por su amor. Es Él el que tomó la decisión. No tanto porque nosotros pues hagamos la gran cosa o haya algo en nosotros que valga tanto la pena. O sea, hablas de tener ese respeto hacia Dios, ¿no? Exactamente. Ok. Ese respeto, no olvidar eso, que Él nos está dando la oportunidad. Bueno, pues como en conclusión, pues es importante tener en cuenta que Dios es un ser superior, o como la idea que teníamos es algo fuera de lo que nosotros simplemente comprendemos. Dios es un Dios tanto de amor, que nos ama, que quiere entablar una comunicación con nosotros y una relación íntima con cada uno de nosotros. Tanto Él quiere hablar con nosotros como construir esta relación. Algo que rescato de lo que estuvimos platicando es el hecho de que para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús. Como que eso que quede todavía más recalcado, el decir, si yo quiero conocer a Dios, tengo que primero acercarme a Jesús y conocerle a Él. Sí, tener en cuenta que Jesús es ese puente, ese camino directo hacia con el Padre para poder entablar esta comunicación, puesto pues ya lo vemos en Juan 3:16, que nos dice que Él dio su vida por nosotros, por este mundo, y pues bueno, es importante también recalcar esto. Para concluir, a lo mejor puedo ilustrar una sucesión de pasos. El primer paso es: Dios es cercano y nos da una invitación a conocerlo. Nos saluda, se abre. El segundo paso sería: le conocemos, ahora hablamos con Él. Tercer paso: tanto hemos hablado con Él que ahora ya le conocemos. Y un cuarto paso, porque en sí en realidad son muchos más, es caminar. Seguir en esta relación día tras día. Darse la oportunidad de cada vez ser más cercanos, cada vez ser más estrechos y crecer en nuestra comunión, en nuestro conocimiento de Jesús. Muchas gracias, como siempre es un gusto estar con ustedes dos. Josué, Fernanda, muchas gracias. A ti, Kevin. Ok, bueno, les recuerdo que tenemos nuestro Facebook, te salimos como @IC_Cortázar. También nos pueden encontrar en YouTube como Iglesia Cristiana de Cortázar o también Jóvenes en Cristo. Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. I've come here today to worship again, 'cause I know